Hola, soy Tatiana Mejía. La felicidad la encuentro en viajar y comer. Soy pionera del turismo gastronómico en Sudamérica y te doy la bienvenida a Viajar Comiendo o Comer Viajando. Quiero llevarte a explorar el turismo gastronómico, una forma única de conocer el mundo a través de sus sabores, tradiciones y comunidades locales. Hablar de los sí y los no en la cultura gastronómica argentina no es un tema menor y mucho menos superficial. Cuando viajamos no solo nos movemos por los territorios, también entramos en espacios simbólicos, en rituales cotidianos que sostienen la identidad de un país. Y en Argentina, uno de esos rituales más profundos y representativos es sin duda el asado. Sí, señores, el asado. No es simplemente una comida, como lo podrías estar pensando. Es una excusa para reunirse, para conversar, para negociar afectos, para marcar tiempos y jerarquías y también para transmitir valores de generación en generación. Por eso, entender cómo comportarse en una parrillada o en un festival gastronómico es una forma de respeto cultural, pero también de escucha y humildad como viajeros. Este episodio cobra sentido porque muchas veces creemos que viajar conscientemente se limita a elegir productos locales o evitar el turismo masivo, pero se nos olvida algo muy esencial. La manera en que nos sentamos a la mesa también comunica quiénes somos. Un comentario fuera de lugar, una prisa innecesaria, una crítica al punto de cocción o una comparación con otras cocinas puede generar incomodidad, incluso sin que nos demos cuenta. En el caso argentino existen códigos no escritos que giran alrededor del asado. Quién prende el fuego, cómo se come, qué se comenta y qué no. Cómo se comparte el vino, cómo se espera. Y estos códigos no buscan excluir, sino preservar un ritual colectivo que ha sido construido durante décadas, incluso me atrevería a decir siglos. Hablar de los sí y los no resulta clave porque nos permite salir del rol de turistas consumidores y entrar en el rol de viajeros conscientes. Nos invita a observar antes de opinar, a preguntar antes de intervenir, a entender que no todo gira alrededor de nuestras costumbres o expectativas. Además, este episodio adquiere mucho valor y mayor relevancia en un contexto donde Argentina es un destino gastronómico cada vez más visitado. Sus festivales, ferias, parrilladas populares y encuentros comunitarios atraen a personas de todo el mundo. Y en cuanto mayor es el flujo de visitantes, mayor es también la responsabilidad de cuidar las dinámicas locales, evitando que la tradición se transforme en espectáculo o que el ritual pierda su sentido profundo. Hablar de comportamiento respetuoso en la mesa es una forma de defender el patrimonio cultural material. La gastronomía no vive solo de los ingredientes, sino de los gestos, en los silencios, en las pausas, en las maneras de compartir. Cuando ignoramos eso, corremos el riesgo de vaciar de significado aquello que venimos a admirar. Este episodio es una invitación a mirar el asado argentino no desde la exigencia o la comparación, sino desde la curiosidad y el respeto, a entender que cada cultura tiene sus tiempos, sus formas, y que adaptarnos a ellas no nos quita identidad, sino que nos enriquece. Porque al final, viajar comiendo o comer viajando con conciencia implica reconocer que la mesa es un espacio sagrado, donde se construyen relaciones, se cuenta la historia de un pueblo y se fortalecen los lazos humanos. Y saber qué hacer, qué evitar y, en realidad, una forma de agradecer la bienvenida. Es este contexto para detenernos, para reflexionar sobre el asado argentino. También nos permite cuestionar nuestras propias prácticas cuando viajamos.
Nos recuerda que observar, escuchar y adaptarse son gestos de respeto que trascienden la gastronomía y se extienden a todas las dimensiones del viaje. Así, este episodio se convierte en una herramienta para quienes desean acercarse a la cultura argentina, desde la sensibilidad, comprendiendo que cada parrilla, cada fuego encendido y cada mesa compartida cuentan una historia que merece ser escuchada con atención y cuidado. Cuando uno llega a Argentina y escucha la palabra asado, piensa casi de inmediato carne, parrilla y fuego. Dime si no es así. Esa es la imagen que ha viajado por el mundo, la postal que se repite en guías, redes sociales y relatos de viajeros. Pero muy pronto, cuando uno empieza a vivir el país desde adentro, se da cuenta que el asado no es solamente una preparación culinaria, ni una técnica de cocción. El asado es una estructura social, es un lenguaje compartido, es una manera de relacionarse con el tiempo, con el otro y con el territorio. Esta comprensión no suele llegar en la primera experiencia. Llega después de sentarse en varias mesas, de observar silencios, de notar gestos. En mi caso, por ejemplo, te cuento, llegó lentamente, asado tras asado, entendiendo que lo que estaba ocurriendo ahí no tenía tanto que ver con lo que se comía, sino cómo se compartía. Y es justamente en ese cómo se compartía donde empieza a revelarse algo más profundo. Porque el asado no solo se practica, también se transmite. En muchas familias argentinas, el asador fue antes observador. Pasó años mirando cómo se prendía el fuego, cómo se esperaba el momento justo, cómo se respetaban los tiempos. Nadie explica demasiado. Se aprendía mirando. Por eso, cuando alguien dice, así lo hacía mi abuelo, o esto lo aprendí de mi viejo, no está hablando de una receta, está hablando de herencia. Hablar del asado es hablar de identidad, es hablar de familia, de amigos, de barrio, de campo y de ciudad. Es hablar de domingos largos, de sobremesas que se extienden sin mirar el reloj, de encuentros que no necesitan una excusa especial para existir. Y por eso entender los sí y los no de la cultura gastronómica argentina no es un detalle menor cuando viajamos, es una forma de respeto profundo hacia una tradición viva, cotidiana y profundamente arraigada. Esa tradición no se conserva en libros ni en manuales. Se conserva en gestos que se repiten, en frases que se envuelven, en silencios compartidos. El asado es una herencia viva que se renueva cada vez que alguien prende el fuego, siguiendo lo que aprendió mirando. Cuando viajamos, solemos pensar que el respeto cultural se limita a no ofender, a no criticar abiertamente. Pero en la gastronomía el respeto se expresa de maneras mucho más sutiles. Se expresa en los gestos, en la paciencia, en la forma de observar antes de actuar, en la disposición a escuchar más de lo que se habla. Y el asado es uno de esos espacios donde todo se vuelve evidente. El asado argentino es ante todo un ritual social. No comienza cuando la carne llega a la parrilla, ni termina cuando se sirve el último corte. Empieza mucho antes, cuando alguien decide prender el fuego, cuando se acomodan las sillas, cuando se abre una bebida y se inicia una conversación. Aparentemente trivial, sí, pero profundamente significativa. El fuego no es solo una herramienta, es el centro simbólico del encuentro, el punto alrededor del cual se organiza todo lo demás. Y ese fuego no se apura. Tradicionalmente se busca brasa,
no llama. El asador observa, espera, mueve el carbón o la leña con mucha paciencia. En ese momento suele ser silencioso, casi contemplativo. Un tip claro para quien llega de afuera: ese no es el momento para opinar, sugerir o comparar. Acompañar en silencio también es una forma de respeto. Recuerdo un asado en las afueras de Buenos Aires, en una casa familiar, donde el encuentro duró todo el día. Sí, así como lo escuchas, es una ceremonia los asados. Llegué con la idea de ayudar, de ser útil, de participar activamente, pero rápidamente entendí que mi rol no era intervenir, sino acompañar. El asador tiene su espacio, su ritmo, su silencio. Yo debía sentarme, escuchar historias del barrio, de la infancia, de cómo ese mismo patio había visto asados durante décadas, y ahí entendí que el asado no se trata de protagonismo, sino de presencia. Uno de los grandes aprendizajes culturales tiene que ver con el rol del asador. En muchas culturas, cocinar es una tarea compartida, rotativa o incluso improvisada. Así es en Colombia, por ejemplo. Así lo viví yo desde pequeña. Pero en el asado argentino, el asador ocupa un lugar específico, casi ceremonial. No es una jerarquía autoritaria, es una jerarquía simbólica. El asador es quien conoce el fuego, quien sabe leer la carne, quien entiende los tiempos y los silencios. Su rol no se discute, se respeta. Y ese respeto comienza desde el momento mismo de la preparación. El asado no se improvisa ni se acelera. Comienza con el fuego. Tradicionalmente se hace con leña o carbón, buscando brasas, no llamas. Las brasas son el corazón del asado. El asador las observa, las mueve, las espera. Este momento suele ser silencioso, casi contemplativo. Interrumpirlo con preguntas técnicas o sugerencias suele ser uno de los errores más comunes de quien no conoce el ritual. Por favor, no lo vayas a hacer. Te lo pido. Aquí aparece una figura muy habitual entre los viajeros: el turista experto, y experto, nótese entre comillas, ese que quiere demostrar cuánto sabe, qué opina, corrige o compara. En el asado argentino, ese exceso de conocimiento, dicho en voz alta, suele generar una gran distancia. La humildad, en cambio, abre la conversación, observa. Así sepas, no hables, aprende. Una vez que el fuego está en su punto, la carne entra a la parrilla, siguiendo un orden que no es casual. Primero suelen aparecer los chorizos y las achuras, no como plato principal, sino como apertura del encuentro. Se comen despacio, conversando sin apuro. No están ahí para saciar el hambre, sino para acompañar la espera. Luego llegan los cortes principales: la tira de asado, el vacío, la entraña, el matambre. Uy, el matambre es de mis favoritos. Cada una tiene su tiempo y su lugar. La carne se sala de manera sencilla, no se marina durante horas, ni se cubre de especies, algo que en mi caso, siendo colombiana, es muy habitual. Aquí no. El protagonismo es del producto. Se cocina mayoritariamente del lado del hueso, a fuego lento, sin pincharla, sin moverla innecesariamente. Dar vuelta la carne muchas veces no es bien visto. El asador decide cuándo está lista y ese criterio se respeta. El servicio del asado
también responde a una lógica colectiva. No se sirve todo junto en platos individuales. La carne llega a la mesa en fuentes para compartir. Cada persona se sirve lo que quiera, cuando quiera. Comer no es un acto individualizado, es un gesto comunitario. El asado se corta en la mesa, se come caliente, pero sin apuro. Pan, ensaladas simples, quizás chimichurri o salsa criolla, nada más. El exceso de acompañamientos suele percibirse como una distracción. El centro no es la guarnición, es el encuentro. No se pide puntos de cocción personalizados ni salsas especiales. Aceptar cómo se sirve es parte del respeto. Recuérdalo muy bien. Aquí vuelve a aparecer el tiempo. No se pide repetir antes de tiempo. No se pregunta si queda más. El asador sabe. Mostrar ansiedad por la cantidad puede generar incomodidad. La abundancia del asado no está en la cantidad de carne, sino en la experiencia compartida. Hablar de asado también implica hablar de carne desde el contexto. En Argentina, la carne no es solo un producto, es territorio, es historia rural, es economía, es paisaje. Cada corte tiene un nombre, un uso y un momento. Y uno de los grandes sí culturales es interesarse por esos cortes sin intentar traducirlos a lo que conocemos. En el asado argentino no se elige el corte, se acepta lo que se sirve. Ese gesto sencillo pero profundo habla de confianza. Las achuras, por ejemplo, pueden generar resistencia en algunos viajeros. Lo admito. En mi caso, no es un sabor con el que yo crecí, así que no es un sabor que sea fácil para mí. Pero bueno, está bien no querer comérselas. Lo que no está bien es hacerlo con gestos de rechazo o comentarios innecesarios e imprudentes. Un agradecimiento y una negativa amable son suficientes. Otro aspecto fundamental son las palabras. Lo que se dice y lo que no se dice alrededor de la parrilla tiene un peso enorme. Comparar el asado argentino con el de otros países, emitir juicios sobre el punto de cocción sin que te pidan o imponer preferencias rompe la armonía del encuentro. El asado no se califica, se comparte. En cambio, se valora profundamente la escucha, el interés genuino, el reconocimiento del trabajo del asador, preguntar por los cortes, por el origen de la carne, por la historia familiar detrás del ritual, abre conversaciones y crea cercanía. Agradecer siempre suma. Las bebidas también hablan y mucho. El vino, la cerveza o el fernet con coca no son simplemente acompañantes, son parte del lenguaje social del asado. Compartir una botella implica confianza. Servirse sin preguntar, exigir una marca específica o rechazar de forma brusca puede generar distancia. Recuerdo un asado en Mendoza con productores de vino, donde cada botella que se abría venía acompañada de una historia, y esas a mí me encantan. La finca, la cosecha, la familia. Nadie hablaba de notas de cata. Se hablaba de memoria, de territorio, de orgullo. Y eso es lo que tú encuentras en cada sorbo. Ahí entendí que la bebida también narra identidad. El fernet con coca, especialmente en regiones como Córdoba, no es solo una bebida popular, es un símbolo generacional y social. Entenderlo así permite mirar con exotismo y empezar a verlo como una expresión legítima de identidad. El asado también se vive fuera del ambiente doméstico, en ferias, festivales gastronómicos y fiestas populares.
Y aquí aparecen otros códigos que vale la pena comprender. Estos festivales no nacen para el turismo, nacen para celebrar tradición local. La Fiesta Nacional del Asado en Cholila, en la Patagonia. La Fiesta del Asado con Cuero en Viale, Entre Ríos. Los festivales barriales en Córdoba o Buenos Aires son espacios comunitarios, no son restaurantes al aire libre, son encuentros. Respetar filas, turnos, precios, no invadir la parrilla, no fotografiar sin permiso. Por favor, yo creo que te repito mucho en todos los episodios, no fotografiar sin permiso. Eso tenlo siempre presente. Es una norma de respeto y no tratar la comida como un espectáculo para redes sociales es muy fundamental. En estos espacios observar es clave, ver cómo se pide, cómo se agradece, cómo se espera. Conversar con quien cocina suele ser mucho más valioso que apurarse a comer. En uno de estos festivales, recuerdo también, pasé más tiempo conversando con una señora que hacía empanadas al costado de una parrilla que comiendo. Me habló de su abuela, de cómo aprendió la receta, de cómo esa fiesta era uno de los pocos momentos en que todo el pueblo se reunía. Esa conversación fue más nutritiva que cualquier plato. Hablar de los sí y los no en la mesa es el fondo. Hablar del patrimonio cultural inmaterial. La gastronomía no vive solo de los ingredientes, vive en los gestos, en los silencios, en las pausas, en la manera de compartir. Por eso viajar con conciencia gastronómica implica prepararse, leer crónicas gastronómicas argentinas, textos sobre identidad rural, antropología alimentaria, escuchar folclore argentino, rock nacional, entender por qué Charly García o Fito Páez aparecen en conversaciones alrededor del asado. La música no es fondo, es memoria colectiva. Y esa memoria también se prolonga después de comer. El asado no termina cuando se acaba la carne, continúa en la sobremesa, en el mate que aparece cuando ya es el fuego ceniza, en el café que se sirve sin apuro, no levantarse enseguida, no mirar el reloj, quedarse un rato más, es parte del ritual. El asado argentino nos deja una enseñanza profunda. Comer no es un acto individual, es colectivo, es simbólico, es una forma de construir comunidad. Saber qué hacer y qué evitar no es seguir reglas rígidas, sino agradecer la posibilidad de ser parte, aunque sea por un momento de un ritual que no nos pertenece, pero que nos recibe. Viajar comiendo o comer viajando con conciencia implica aceptar que no somos protagonistas en todas las mesas, que a veces el mayor gesto de respeto es observar, escuchar y adaptarse. Porque alrededor del fuego, la parrilla y la mesa se cuentan historias, se cuecen momentos, se transmiten valores y se sostiene la memoria viva de un pueblo. Y comprender eso transforma cualquier viaje en una experiencia mucho más profunda, humana y significativa. A lo largo de este episodio nos sentamos alrededor del fuego para mirar el asado argentino más allá del plato. Hablamos de tiempos que no se apuran, de silencios que también comunican, de gestos que se heredan y de mesas que se convierten en espacios de memoria y encuentro. Entendimos que el asado no es solo lo que se come, sino lo que ocurre alrededor. El respeto por quien cocina, la paciencia de quien espera y la conciencia de quien llega como invitado. Exploramos los sí y los no de la cultura gastronómica argentina como una invitación a viajar de manera más sensible, a observar antes de opinar y a comprender que cada tradición tiene su propio ritmo y lenguaje. Porque sentarse a la mesa en otro territorio no es un acto neutro, es una forma de relacionarnos con la cultura, con las personas y con la historia de un lugar.
Si este episodio te dejó reflexionando, que espero así sea, te invito a suscribirte al podcast y acompañarme en este viaje donde la gastronomía es una puerta para entender el mundo desde un lugar más humano y consciente. También puedes dejar una reseña o una valoración en la plataforma donde nos escuchas. Ese pequeño gesto ayuda a que estas historias sigan viajando y lleguen a más personas. Si conoces a alguien que ama viajar, comer y entender las culturas desde adentro, comparte este episodio. Y también, si quieres seguir profundizando en estos temas, te espero en mis redes sociales como Haz tu viaje gourmet en Instagram y Facebook, donde seguimos conversando sobre turismo gastronómico, comunidades locales y viajes con sentido. En los próximos episodios seguiremos recorriendo otros territorios, otras cocinas y otros rituales que nos recuerdan que comer también es una forma de cuidar, de respetar y de conectar. Y si hay una historia, una comunidad o un destino que sientes que debería estar aquí, escríbeme. Este podcast se construye también a partir de esas voces. Gracias por escuchar, por quedarte hasta el final y por elegir viajar comiendo o comer viajando, con conciencia. Nos encontramos en el próximo episodio. Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte al podcast para no perderte los próximos. También si crees que este contenido puede inspirar a otros viajeros o amantes de la comida, compártelo y comenta. Es una manera increíble de ayudar a que más personas descubran esta forma consciente de viajar. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Recuerda que cada viaje, cada bocado es una oportunidad para conectar más profundamente con el mundo que nos rodea. Así que donde sea que estés, no dejes de explorar, probar y descubrir. Porque al final, la mejor forma de conocer un lugar es comiéndolo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue viajando con el paladar y el corazón abiertos.